Sin más, vamos a ir directamente a la palabra en esta mañana y me gustaría felicitar a todos los hermanos por este nuevo año y hoy vamos a tener una enseñanza que he titulado Lo que bien empieza. Todos sabemos cómo finaliza esta frase, ¿verdad? ¿Cómo? Lo que bien empieza, bien acaba, ¿verdad? Estamos empezando el año y creo que es un buen título para el primer domingo del año. Muchos de nosotros seguramente tengamos proyectos para este año, proyectos personales, proyectos laborales, proyectos económicos, proyectos familiares. Espero también que proyectos espirituales para este año. ¿Por qué? Porque queremos empezar bien el año, porque lo que empieza bien debería de terminar bien. Y es lo que queremos como iglesia, empezar bien el año y llegar bien al finalizar este 2024. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que en Jeremías 17, versículo 9, que el corazón es engañoso? ¿Lo habéis leído alguna vez? Que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Sí, lo hemos leído, ¿verdad? Pues os quiero compartir a manera de introducción en esta mañana un breve testimonio de algo que me ha sucedido esta mañana, y lo quiero hacer simplemente a nivel de introducción, porque creo que es importante que recordemos esto que dice la Biblia, de que el corazón, eso que está en nuestro interior, ¿vale? Hace que surjan en nosotros pensamientos, deseos, y por eso la Biblia dice que del fruto del corazón habla la boca, ¿no? Y a veces hay personas que con su boca dicen cosas que dicen, oh, madre mía, ¿no? No te preocupe tanto la boca, sino lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y por eso la Biblia también nos dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él fluye la vida. O sea que todas las cosas que al final somos, deseamos, queremos, hacemos, tienen un origen. ¿En dónde? En el corazón, ¿verdad? Y entonces es algo importantísimo saberlo para que estemos muy atentos a cómo se mueve el corazón. Y es lo que me ha pasado durante esta semana. Esta semana, mientras meditaba en el mensaje para empezar el año, y hay algo en mi corazón que os quiero compartir en esta mañana, pero de repente estoy yo dándole vueltas al mensaje en mis tiempos de oración. Mientras hago deporte yo voy meditando en la palabra, y tengo por costumbre también a mediodía ver el telediario, ¿vale? Me gusta estar informado, y estaba viendo el telediario y de repente pues ves el terremoto en Japón, ¿no? ¿Lo habéis visto? De repente las inundaciones en Alemania, cómo se recrudece la guerra en Israel, los problemas con la guerra en Ucrania y Rusia. De repente también el cambio climático, ¿no? De repente está sucediendo que Suecia, Dinamarca están experimentando temperaturas récord, menos 45 grados. Unas nevadas que nunca se habían visto. Y de repente yo estoy viendo el telediario. ¿Y sabes qué sucede? Ahí de repente aparece mi corazón engañoso. Y yo empiezo a pensar, pues nada de lo que yo voy a compartir a la congregación tiene que ver con lo que la iglesia necesita escuchar. Empecé a pensar que lo que nosotros hablamos como creyentes, lo que leemos en la palabra, lo que sabemos de la Biblia, tiene nada que ver con la realidad del mundo, que no tenemos nada que aportarle. Empiezo yo a procesar ese pensamiento y a sentirme como decepcionado. ¿Y qué le voy a compartir a la congregación? Y entonces recordé ese texto, que el corazón es engañoso. Y entendí que lo que me estaba sucediendo al intentar entender la realidad del mundo con lo que el Señor nos propone en su palabra, y que para mí carecía de coherencia, era algo que estaba sucediendo en mi corazón. Mi corazón me estaba trayendo pensamientos, sensaciones incorrectas para que dudase de las palabras del Señor. Y entonces vino a mi mente, menos mal que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, menos mal que tenemos al Espíritu Santo, palabras de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Recordé estas palabras del Maestro, y entonces empecé a sentirme mucho más seguro acerca de lo que estaba viviendo en ese momento. Y también recordé que todo cuanto yo estaba viendo que estaba sucediendo en el mundo está condicionado al pecado que hemos permitido en la humanidad. Recordé el texto de Romanos 8:21 que dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud
de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este texto nos deja claro que la creación está en esclavitud, que la creación vive en corrupción y que los únicos que estamos en auténtica libertad somos los hijos de Dios. De repente, al venir estos textos a mi mente, yo empecé a sentirme seguro. Empecé a experimentar que verdaderamente lo que hacemos en la iglesia, el tiempo que destinamos a la lectura de la palabra, el tiempo que destinamos a escuchar la palabra del Señor, tiene muchísimo, muchísimo valor para que nuestro corazón no nos engañe. Por eso la importancia de guardar las escrituras, la importancia de destinar el tiempo a retener la enseñanza. Porque cuando tu corazón te quiera engañar, ¿sabes qué hacemos muchas veces los aleluyos? Le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que el problema está aquí primeramente en nuestro interior, que es nuestro corazón el primero que nos quiere engañar. Y qué bueno que la Biblia misma nos dirige a la verdad, nos recuerda que las palabras del Señor, pase lo que pase, vaya por donde vaya el mundo, no pasarán, serán siempre actuales, tendrán vigencia la palabra del Señor y tenemos que seguir creyendo en ella. Pensé lo importante que es mantenernos confiados y enfocados en la palabra del Señor. De hecho, el Señor nos dejó esto como reto a nosotros los creyentes, a nosotros sus hijos, permanecer en Él y en sus palabras. Y ese es un reto para cada uno de nosotros, permanecer. Pase lo que pase en el mundo, vaya como vaya la sociedad, tragedia tras tragedia que podamos estar experimentando, debemos permanecer en Él y en sus palabras. Y si en algún momento te viene esa sensación de que tu fe no tiene nada que aportar a la realidad que el mundo está viviendo, cuidado con ese corazón. Somos los únicos que podemos aportar fe, esperanza, luz en medio de la situación que el mundo vive, porque nosotros la hemos recibido de parte de nuestro Señor. Amén. Muy bien, esto era solo la introducción, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a empezar este nuevo año, ahora que vamos a empezar este 2024, quiero que hablemos para empezar de lo que creo que el Señor tiene para nosotros como iglesia, en lo que debemos enfocarnos como iglesia, y espero que estés atento y atenta. ¿Por qué? Porque tu corazón te puede querer jugar una mala pasada, pensando, pues esto no es lo que el Señor quiere para mi iglesia. O si el Señor te trajo de otro lugar a esta congregación, es posible que tú también tengas una lucha en tu interior pensando que la iglesia debería hacer lo que hacía tu iglesia allí de donde vienes. Y entonces tienes que ser consciente de que si el Señor te trajo, de que tú has buscado en oración la dirección de Dios y estás en este lugar, es necesario también que aceptes lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y es para esta iglesia y es también para tu vida. Así que he preparado este primer mensaje de este año, lo he dividido en 3 partes. No pretende ser un mensaje que te aporte cuestiones nuevas en cuanto a doctrina, en cuanto a principios. Lo que ha puesto el Señor en mi corazón es un mensaje que nos dé enfoque para que podamos empezar bien. Porque lo que bien empieza, bien acaba. Y eso es lo que queremos. Así que he dividido este mensaje en 3 partes. La primera de ellas la he titulado La visión de Dios para la iglesia de Fuenlabrada. La segunda, el proyecto más inmediato para el 2024. Y la tercera parte, la aplicación personal. ¿Vale? ¿Estáis preparados? 3 puntos, vamos a ir por ellos. Así que adaptemos bien nuestra cabeza para que entendamos lo que vamos a escuchar en 3 bloques distintos. La primera de ellas, la visión que entendemos el Señor tiene para la iglesia aquí en Fuenlabrada, donde el Señor nos ha puesto. Carmela, mi agua. Gracias. Ayer estuvimos aquí disfrutando de un tiempo de compañerismo. Nos lo pasamos muy bien, ¿verdad? Terminé afónico. Estoy ahí sufriendo un poco con la voz, así de que seguramente se me va a ir apagando cada vez más. Pero bueno, hasta donde llegamos, llegamos. Así que, primer punto, visión de Dios para la iglesia, nuestra iglesia aquí en Fuenlabrada. Hemos superado ya los 3 meses de adaptación
desde septiembre 24, que el Señor nos introdujo en un proceso de cambio, fusionando la iglesia en Fuenlabrada con lo que somos la iglesia Salem en Madrid y a nivel nacional. No sé cuántos sabéis que nuestra iglesia Salem tiene 7 u 8 sedes aproximadamente en toda España, ¿vale? Y a partir de este año, el año pasado, ya en septiembre, iniciamos un proceso de fusión entre las dos iglesias. Hemos pasado este proceso de adaptación. Creo que ha sido muy dirigido y bendecido por el Señor, este proceso de cambio. Los que vinimos desde Madrid a este lugar nos hemos sentido queridos, amados, bien recibidos, respetados, respaldados, gracias a los hermanos de Fuenlabrada. Y si alguno de los hermanos que vino conmigo desde Madrid se ha portado mal, me lo hace saber. ¿Vale? Pero yo creo también que nuestros hermanos que han venido desde Madrid para apoyar los distintos ministerios han dado lo mejor en actitud, en servicio, en entrega, en compromiso y en amor por la iglesia. Y estamos muy contentos. Pero entiendo también que esta etapa de fusión llega a su fin y tenemos que empezar a mirar hacia adelante, hacia lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Y creo que este primer mensaje debe buscar precisamente enfocarnos acerca de la voluntad de Dios para nosotros. Y lo que haremos como iglesia, lo que deseamos es enfocarnos en ser la iglesia que practica de forma clara, evidente, las dos grandes declaraciones de Jesús. Las dos grandes declaraciones que Jesús nos dejó en su palabra, que son el gran mandamiento y la gran comisión. Para nosotros como iglesia es importantísimo que todo cuanto hagamos, cuando planificamos en la iglesia, cuando transmitimos a los asistentes a nuestra iglesia, a los que llegan nuevos, a nuestros niños mientras van creciendo, a nuestros jóvenes, a los distintos ministerios, todo tiene que ver con que podamos llevar al cumplimiento lo que Jesús dijo que era lo más importante. No en vano aparecen en la iglesia como el gran mandamiento y la gran comisión. Y lo vamos a leer. Para los hermanos que están cursando el discipulado de membresía, esto lo tienen mucho más claro, mucho más reciente, ¿vale? Y para ellos va a ser un poco bueno. Esto estuvimos hablando el mes pasado. De hecho, los hermanos que forman parte del consejo y del equipo de ministerios, en la última reunión que tuvimos a finales del año, estuvimos hablando de esto, de la visión de Dios para la iglesia y para los distintos ministerios. Así que ellos lo tienen muy fresco. Pero, ¿sabes qué pasa? Que durante, a lo largo del año, cuando llegue a lo mejor junio, a ti se te va a olvidar esto. Y por eso es tan importante que como iglesia nosotros sepamos que como asistente de la iglesia sé hacia dónde va mi iglesia. Como líder sé hacia dónde tengo que dirigir mi ministerio. Como persona que llega nueva a la iglesia y participa del discipulado de membresía, va a recibir esa información para que se sienta seguro de hacia dónde va la iglesia a la que el Señor le ha traído. Y nuestra iglesia creemos que debe estar enfocada en el cumplimiento de la gran comisión y el gran mandamiento. Jesús dijo lo que se conoce como el gran mandamiento. Marcos 12, 30, 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así pues, si bien es cierto, toda la Biblia es aplicable en nuestra vida, Jesús dijo, si quieres reducirlo a algo mucho más cortito, aplica esto. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esto es lo más grande que vas a hacer. Lo más importante que puedes conseguir en tu vida es esto. Y como iglesia queremos llevar a cabo este mandamiento. Y además dijo Jesús, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, si a ti te dicen, puedes elegir entre estos 10, pero este es el mejor, ¿tú qué harías? ¿Quieres el peor? No, ¿verdad? ¿Quieres el regular? No. Si tú vas a comprar algo y te dicen, mira, tengo 7 variedades, pero este es el mejor. Esto es lo mejor en calidad. Esto es lo más grande que vas a conseguir. Es lo que está diciendo Jesús. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios
con todo tu ser y amar a tu prójimo. Así pues, esto es lo que conocemos como el gran mandamiento. Y luego está lo que conocemos como la gran comisión. Momentos antes de ascender Jesús, después de su resurrección, dijo: ahora qué tenéis que hacer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y se marchó. Es como cuando te vas a marchar de casa, ¿no? Y en ese momento intentas recordarle a la persona que se queda todo lo importante. Oye, no te olvides cerrar el gas, que no se te queden encendidas las luces. Saca las llaves antes de salir. No te dejes las llaves encerradas en casa, ¿no, Andrés? ¿Verdad? Ayer le pasó a Andrés, se salió de casa, cerró la puerta y se dejó las llaves dentro, ¿verdad? Entonces, son cosas que recordamos en el momento en el que sabemos que nos vamos a marchar. Hay que recordar lo importante. Pues Jesús, antes de marcharse, dijo: esto es lo que tenéis que hacer ahora. Id, haced discípulos, bautizarles y enseñarles. Y nos dejó la promesa de que estaría siempre con nosotros. Así pues, del gran mandamiento, para ser prácticos, porque esto tiene que ver con ser prácticos. Del gran mandamiento, nosotros lo que vamos a hacer es, como iglesia, vamos a extraer dos objetivos, dos propósitos o metas prácticas para nuestra vida. Para nuestra vida como iglesia y para nuestra vida como creyentes. Al primero le vamos a llamar adoración. Amar al Señor con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas tiene que ver con agradar al Señor en todo lo que hacemos. Y esto es auténtica adoración. El principal objetivo de tu vida es la adoración. Porque no hay mandamiento mayor que este, dijo Jesús. De la segunda parte del gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros traemos un propósito o meta que le llamamos ministerio. Ministerio, porque el servicio es la mejor forma de expresar el amor al prójimo de forma práctica. Así pues, el gran mandamiento, adoración y ministerio. No vamos a desarrollar estas declaraciones en esta mañana. A lo largo de los próximos meses, durante mis enseñanzas, las que tengo previsto hacer, desarrollaremos mucho más estos principios, estos propósitos. ¿Para qué? Para que aprendamos de ellos y aprendamos a aplicarlos tanto en la iglesia como en nuestra vida personal. Pero recordarlo: gran mandamiento, adoración, servicio, o adoración y ministerio. Y de la gran comisión nosotros extraemos 3 propósitos o metas que debemos buscar, que debemos conseguir. Id y haced discípulos. A esto le llamamos evangelismo. Todos hemos sido llamados a ser testigos. Todos hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas, noticias de salvación. Id y haced discípulos, evangelismo. Luego dijo Jesús: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hablábamos de esto ahora en el discipulado de membresía. Toda persona que se bautiza necesita estar integrado en la iglesia, en la familia que el Señor le ha dado. Y a esto nosotros le llamamos compañerismo. Lo que vivimos ayer aquí, en este lugar, un tiempo de compañerismo, para reírnos, para compartir juntos, para servirnos los unos a los otros, para conocernos mejor. Y terminamos con una sensación todos de alegría, de estar en una familia, en medio de una familia donde nos lo pasamos bien, donde disfrutamos, ¿verdad, Marina? Bailamos y nos lo pasamos súper bien. Es tan importante el compañerismo, la unidad, que Jesús dijo que si estábamos unidos, otros creerían que Él es el Salvador, por la unidad que venían entre nosotros. Y por último, dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a esto le llamamos discipulado. Todo creyente debe experimentar crecimiento espiritual, y para eso es el discipulado. Así pues, tenemos 5 propósitos, 5 metas, iglesia, en los que queremos enfocarnos durante este año, en vivir el gran mandamiento y la gran comisión. ¿Cómo? Ejercitándonos en la adoración, creciendo en el servicio al Señor, haciendo parte de la familia de Dios mediante el compañerismo, evangelizando a aquellos que necesitan conocer a Cristo y creciendo en el conocimiento de la verdad, que es su palabra. ¿Te sumas a este reto? Eso es lo que queremos hacer como iglesia.
Pienso cada vez que enseño esto, porque es algo que enseñamos en los discipulados de membresía, que no hay otra forma de buscar una iglesia equilibrada, que no hay otra forma de buscar un creyente equilibrado, un creyente que ama a Dios, que ama a las personas, que evangeliza al perdido, que sirve a los suyos, que tiene relaciones saludables y que además crece en el conocimiento de la palabra. Queremos ser una iglesia equilibrada. Y debemos ser creyentes equilibrados. Y por eso creemos que estas dos grandes máximas de Jesús han de ser la visión de nuestra iglesia en Fuenlabrada. ¿Te gusta? ¿Te quieres sumar a ello? Pues bienvenido a esta iglesia, porque esto es lo que vamos nosotros a trabajar y el enfoque que vamos a tener como iglesia aquí en Fuenlabrada. Muy bien, este es el primer punto de la enseñanza. Ya os dije que iba a ser una enseñanza hoy de enfoque. Y espero que esto os traiga confianza y fe también, y amor por la iglesia. Vamos a hablar ahora del segundo punto, el proyecto para el 2024, para este año. Nuestro lema para este año va a ser titulado Perfectamente Unidos. Noralina, ¿vamos bien? Sí. Gracias, Noralina, por cubrirnos hoy la ausencia de Laura. Perfecto. Te he estado supervisando durante la alabanza. Muy bien. 10 puntos. Muy bien. Nuestro lema para este año será perfectamente unidos. Está inspirado en lo que Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Este es nuestro lema, que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Este lema de este año pretende afianzar, fortalecer entre nosotros el propósito del que acabamos de comentar, que es el compañerismo. Que estemos perfectamente unidos. Y sobre ello vamos a este año a enseñar, sobre ello vamos a planificar, para que el Señor nos ayude a crecer en unidad. Para que toda persona que venga de otra congregación, que quiera quedarse entre nosotros, que ha conocido a Cristo y llegue a nuestra iglesia, se encuentre con una familia verdaderamente unida. Tener una visión y unos objetivos y unas metas claras nos ayudará a generar unidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿qué descubrimos? Que cuando el liderazgo del pueblo y el pueblo estaban unidos en agradar a Dios, en servir al Señor, en vivir los mandamientos de Dios, ¿qué pasaba? El Señor prosperaba a la nación, ¿verdad? Pero cuando el liderazgo de una nación se perdía en la idolatría y los habitantes de esa nación se centraban única y exclusivamente en satisfacer sus propios deseos personales, ¿qué pasaba? El pueblo se perdía. Como consecuencia, Dios quitaba su respaldo, levantaba a otra nación para corregirlos. Cuando el pueblo se arrepentía, volvían al Señor. El líder del pueblo, el rey o quien fuese en ese momento quien dirigiese el pueblo, el juez o el profeta, se dirigía a Dios, se arrepentía de sus pecados, unía al pueblo en una misma visión, agradar a Dios. El Señor levantaba al pueblo, la nación prosperaba. Así pues, queremos ser una iglesia que compartimos una misma visión, un mismo proyecto, ¿vale? Y parte de ese proyecto es el compañerismo y estar perfectamente unidos. Así que ese es nuestro lema para este 2024, hermanos. Sobre ello le he pedido a los hermanos que eventualmente comparten la palabra, que piensen siempre a la hora de orar para preparar su mensaje, que lo que queremos transmitir a la congregación durante este año es este propósito, este lema de perfectamente unidos. Muy bien, segunda parte del mensaje. Ya hemos hablado la visión de la iglesia de Fuenlabrada. Ahora el proyecto para el 2024. Tercera parte de este mensaje, la aplicación personal. Y vosotros diréis, bueno, pero ahí no hemos leído la Biblia. Bueno, todos los textos que te he compartido son de la Biblia, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos a hacer algo también, un ejercicio práctico con el texto de Filipenses 4. Y vamos a tomar los primeros 13 versículos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a intentar extraer algo práctico para nuestra vida. ¿Para qué? Para que, según leemos en la Biblia,
veamos qué podemos aplicar y de qué manera esto va a afectar de forma positiva el proyecto que Dios nos está dando para este 2024. Que estemos perfectamente unidos. Y dice el primer versículo que escribe Pablo a la iglesia en Filipos, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados. Si quieres, abre tu Biblia ahí en Filipenses 4. Vamos a ir mirando los primeros 13 versículos, porque aunque los vamos a tener en pantalla. Dale la siguiente, Noralina. Ahí lo tenéis ya, ¿no? Pero bueno, tú puedes irlo siguiendo. Y Pablo empieza escribiendo: hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Wow. Al leer esta introducción que hace Pablo en su carta, en ese capítulo 4, no es el último capítulo de Filipenses, pero está a punto de despedirse y se dirige así a los hermanos, como a personas amadas, por él deseadas. Son su gozo, son su alegría. Me ha hecho pensar cómo andamos nosotros de amor por los hermanos. ¿Es esa la sensación que nosotros tenemos cuando venimos a la iglesia? Voy a ver a mis hermanos. ¡Qué alegría! Voy a compartir con la iglesia. Yo sé que todos tenemos familias fuera del contexto de la iglesia y debemos amarles, y debemos honrarles, y debemos servirles. Y debemos apartar tiempo para estar con ellos. Pero sabemos que la única familia que es para siempre, para toda la eternidad, es la iglesia. Cuando este tiempo en este planeta pase, los únicos que van a estar con nosotros por la eternidad son la iglesia. Nosotros, los hermanos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo es consciente de esto y dice: sois amados para mí. Sois el motivo de mi gozo. Sois deseados, quiero estar con vosotros. Y esto me ha hecho pensar si quizás debamos nosotros de autoanalizarnos y ver si amamos hacia los hermanos. O quizás no tenemos ese tipo de amor por los hermanos. Simplemente el asistir a la iglesia es un compromiso adquirido que sabemos que tenemos que hacer porque forma parte de nuestro compromiso con el Señor, dando cumplimiento a lo que dice la Biblia, que no dejemos de congregarnos, sino que debemos congregarnos. Pero lo cierto es que el propósito de venir a la iglesia es adorar a Dios, compartir con los hermanos, amar a los hermanos. Así que creo que esto nos ayuda a enfocarnos en nuestro lema de este año: perfectamente unidos. Quizá lo primero que tengamos que hacer es: ¿cómo está mi amor por los hermanos? ¿Está verdaderamente encendido? ¿Disfruto con los hermanos? ¿O lo que quiero es llegar tarde e irme pronto para no compartir con los hermanos? ¿No? Sé de personas en nuestra iglesia en Madrid, sé de personas que tienen eso metido en su cabeza, no sé por qué. Porque también creemos en la unidad. Pero sé de personas que llevan años llegando, finalizando la alabanza, cuando ya no se puede, ya nadie te va a saludar. Y cuando ven que el pastor cierra la Biblia o hace algún comentario que ya apunta a que se va a acabar el mensaje, se levantan y se van. ¿Por qué? Si uno de los propósitos de la iglesia es la unidad del pueblo de Cristo. Y yo tengo que ser proactivo en buscar esa unidad. Y qué bueno que podamos llegar a decir como Pablo: hermanos míos, amados, deseados. El gozo, lo que trae alegría a mi corazón es compartir con vosotros. Y además Pablo sigue diciendo: estad firmes en el Señor. El interés de Pablo, una vez más, es que los hermanos estén enfocados en llegar al final de la carrera. Ya en el capítulo 3 él se puso como ejemplo de alguien que está deseando llegar al final de la carrera, que él no considera haberlo alcanzado ya, pero una cosa hace: se enfoca en llegar hasta el final y conseguir el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dice él mismo. Así pues, y aquí les ratifica a ellos: es importante estar firmes hasta el final. No olvidemos, no debemos olvidarnos de aquellos que quizás en algún tiempo estuvieron entre nosotros y se apartaron del camino, no llegaron al final de la carrera.
No debemos olvidarnos de esas personas. Debemos seguir orando por ellas. Porque dentro de esas personas hay personas a las que yo amo y están apartados del Señor. Hay personas que tú amas y están apartados del Señor. Y que yo ore por tus hijos, por tus hermanos, por tus familiares que se apartaron del Señor, y que tú ores por las personas que yo amo y se apartaron del Señor, para que vuelvan al camino y se enfoquen en llegar al final de la carrera. ¿Sabes qué va a conseguir eso? Unidad entre nosotros. Porque yo me comprometo como hermano tuyo, amado y gozo para mi vida, orar por las personas que tú amas, para que vuelvan al camino y lleguen al final de la carrera. Y sin darnos cuenta, este compromiso de orar por las personas que amamos va a generar unidad entre nosotros. Va a generar aquello que el Señor quiere para nosotros, que estemos perfectamente unidos. Pablo tiene un interés porque los hermanos en Filipos lleguen al final de la carrera. Y dice en el versículo 2 y 3: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Parece ser que ha surgido un conflicto entre estas colaboradoras de Pablo. Dice que les ruega que sean de un mismo sentir en el Señor. Y Pablo reconoce que fueron buenas colaboradoras suyas. Son personas que empezaron bien. Y parece ser que los conflictos, los desánimos, las tensiones que pudieron surgir en el ministerio, las decisiones que se pudieron haber tomado que a lo mejor a una no le gustaron, han roto la unidad entre ellas. Y entonces Pablo dice: por favor, vosotras que habéis sido colaboradoras mías, que habéis estado dispuestas a entregar vuestra vida por el Evangelio, tenéis que estar unidas. A Pablo le preocupa que las personas que empiezan bien, durante el proceso, durante el desarrollo de las actividades de iglesia, de la predicación del Evangelio, de hacer cosas de compañerismo, de hacer cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia, al final se rompa la unidad. Y entonces personas que están en la iglesia de repente no están unidas. Empezaron bien y ahora están en un periodo de tiempo en el que solamente permanecen, pero no avanzan en la unidad y en su desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque algún tipo de descontento familiar, alguna decisión les afectó. Y lo tremendo de todo esto, ¿sabéis qué pasa? Que la mayor parte de las veces los conflictos son por cuestiones sin importancia, por cosas que no vale la pena enfadarse, que no vale la pena tener un problema. Esto pasa en la iglesia y pasa también en los hogares, en las casas. Yo he estado en conversaciones con matrimonios que han pedido consejería. Bueno, contarme, a ver, ¿cuál es el conflicto? Y resulta que están enfadados porque no se han puesto de acuerdo quién saca el perro. ¿No? Pequeñas cosas empiezan a minar una relación en la iglesia porque dejó la luz encendida. Es que yo vine el lunes y estaba la luz puesta, ¿no? Porque se cambiaron de sitio las cosas. Es que pasaron, ahora pusieron 3 sillas aquí y 6 allá. Y a mí eso no me gusta. ¿Verdad? Cosas, decisiones que no tienen verdaderamente importancia como para romper la unidad entre dos hermanos. Y muchas veces los conflictos han surgido por cosas irrelevantes. Pasan la iglesia, pasan los hogares, y es algo lo que tenemos que ejercitarnos, no darle mayor importancia a las cosas que no lo tienen, porque más importante es mantener la unidad. Y si tú experimentaste algún tipo de desánimo con la iglesia en otro tiempo, este puede ser el año, el 2024, en el que tú empieces bien. Borrón y cuenta nueva. Empezar bien para terminar bien. Dice además Pablo en el versículos 4 y 5, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El gozo, la alegría, la gentileza ha de ser una característica del creyente. ¿Y por qué? Dice Pablo, regocijaos ¿en qué? En el Señor. O sea, el gozo y la alegría, la gentileza, la amabilidad de un creyente no se sustenta en una buena formación, en una buena condición económica, en desarrollar una buena profesión. Se sustenta en que está
en el Señor. Que no hay mayor alegría para un ser humano. Nada que le aporte mayor gozo, mayor satisfacción, saber que está en el Señor. Y dice Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, ojo, Pablo está preso en Roma. Él está preso. Pienso que quizás deberíamos de tener otra carta en la Biblia que dijera la carta de los filipenses a Pablo, que está en la cárcel, y que la iglesia le dijera, regocíjate, Pablo, regocíjate, porque está pasando un momento malo. Pablo está preso, va a ser condenado a muerte, está solo, ¿no? Y Pablo, que ve su situación, entiende que lo más importante en su vida no es lo que le está sucediendo, sino que él está en el Señor. Y entonces le escribe a la iglesia, le dice, regocijaos en el Señor. Y desde ese lugar en el que él se encuentra frío, húmedo, olvidado, totalmente abandonado, él tiene la capacidad de mirar y reconocer que el verdadero gozo en la vida del ser humano es estar en el Señor. Y entonces escribe a la iglesia y empieza a decir, tenéis que ser del mismo sentir, tenéis que estar gozosos, tenéis que estar felices. ¿Por qué? Porque estáis en el Señor. Creo que el gozo y la amabilidad, el saber que Cristo vuelve, porque él termina esta frase diciendo, el Señor está cerca. El gozo de saber que Cristo vuelve por nosotros, que nuestra esperanza es segura en Él, ha de mantenernos felices, contentos y perfectamente unidos. Y que eso sea la sensación que nosotros experimentamos cuando estamos en la iglesia. Estamos en el Señor. Saluda a tu hermano, tu hermana con alegría. Acércate a esa persona. ¿Ves? Que no le conoces de nada, da igual. Da igual, está en la iglesia, es un hermano tuyo. Y si no, lo va a hacer. Si aún no ha conocido a Cristo, está en la iglesia, está en el mejor lugar. Va a ser un hermano tuyo. Que el gozo y la gentileza nos caractericen. Versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El deseo del Señor es que tengamos paz. Pero esa paz tan deseada por el Señor para nosotros, tan deseada por Pablo para la iglesia de Filipos y por nosotros mismos. ¿Quién no quiere vivir en paz? Pues no es tan fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque siempre están las cosas que nos preocupan. Dice Pablo, por nada estáis afanosos. Siempre están los afanes de la vida que tienden a ahogar la fe en nosotros. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Algo que nos tiende a ahogar el gozo, la alegría, la fe. Y Pablo es consciente de eso. Y dice, por nada estáis afanosos. Y nos da la solución. La solución es la oración y las acciones de gracias. Dice que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración, ruego y acción de gracias. ¿Cuál es el resultado de llevar todo lo que nos carga, lo que nos agobia, lo que nos estresa, lo que nos preocupa a la oración? El resultado es paz sobrenatural de parte de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en vuestros corazones. Wow. Y dice, termina diciendo, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué viene a decir Pablo? Le está diciendo a la iglesia. Dice, si hay algo que te preocupe, llévalo al lugar de oración. Y es más, en el lugar de oración, da gracias incluso por esas cosas que te preocupan. Mantén una actitud agradecida siempre. Y vas a obtener beneficios. La paz sobrenatural de parte de Dios vendrá a tu vida. Y tu corazón será guardado en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Tu corazón será moldeado cada día más conforme el corazón de Jesús. Eso quiere decir Pablo cuando dice, y vuestros corazones estarán guardados en Cristo Jesús. Empezamos hablando del corazón, ¿os acordáis, no? De cómo el corazón es engañoso. Pues aquí hay una buena herramienta, un buen recurso para que no nos engañe el corazón. La oración, la acción de gracias. ¿Para qué? Para que esa paz sobrenatural que solamente Dios puede hacer posible venga a nuestras vidas y nuestros corazones sean moldeados conforme el corazón de Cristo. Y avanza. Pablo, versículos 8 y 9,
Versículo muy conocido el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo nos anima a examinar nuestros pensamientos, a administrar bien nuestra mente. ¿Por qué? Porque pensar bien de los hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, de buen nombre, digno de alabanza, en esto pensad. Si estamos pensando mal de nuestros hermanos, no va a ser posible esta anhelada unidad. Si estamos pensando mal de nosotros mismos, no nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Dice Pablo que administremos correctamente nuestros pensamientos, que revisemos lo que pensamos. Y aquí juega un papel importante el corazón. Recordar de dónde surgen las cosas, del corazón. Si tu corazón está siendo llevado al lugar de oración, examinado en oración, ¿qué tendrás? Paz de parte de Dios, que tendrás un corazón más conforme al corazón de Jesús, y entonces también experimentarás un cambio de mentalidad. Y si tus pensamientos son malos constantemente, si tus pensamientos constantemente te llevan a problemas, a conflictos, a negativismo, a verlo todo mal, a solamente ver lo malo en los hermanos, a solamente ver lo que se hizo mal, algo está mal aquí. Y entonces dice Pablo, tenéis que hacer un ejercicio de cambio de mentalidad. Tenéis que hacer un esfuerzo por pensar en lo correcto, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Un cambio de mentalidad nos va a ayudar a permanecer más unidos. Y además, ¿por qué no asumir ese reto que nos deja Pablo cuando leemos que dice, lo que aprendisteis, visteis, oísteis en mí, esto haced? Creo que si nos proponemos ser también de ejemplo para otros en lo que estamos hablando, ser perfectamente unidos, ¿no? Ser personas que oramos por las personas de otros hermanos, que son amadas por otros hermanos para que vuelvan a los caminos del Señor. Si nos proponemos ser ejemplares en cuanto a gentileza, en cuanto a el servicio, en cuanto al amor entre nosotros, creo que esto potenciará en gran manera la anhelada unidad entre nosotros. Versículos 10 y 11. Escribe Pablo y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por lo que se ve, esta iglesia de Filipenses fue una iglesia que durante todo el ministerio de Pablo se preocupó por cubrir sus necesidades. Cuando tú lo lees, dice Pablo más adelante que ellos que le enviaron sus donativos, sus ayudas, sus ofrendas en distintos momentos. Pero algo ha pasado y Pablo hace referencia a que se alegró mucho cuando ellos recuperaron, ¿no?, ese don de dar para su ministerio. Está claro que Pablo está diciendo, no es porque no hubierais querido, era porque no habíais podido. Pues algo había pasado en la iglesia, no tendrían recursos o no podían haber enviado a alguien. Pero lo cierto es que es una iglesia que se caracteriza porque cuidó de Pablo a nivel económico para que él llevara adelante su ministerio. Y creo que esto nos deja también una enseñanza para nosotros en cuanto a ser generosos, en cuanto a traer con alegría nuestras ofrendas a la casa del Señor, a orar por las necesidades económicas de otros, ocuparnos de que en la iglesia del Señor haya suficientes recursos para que el ministerio permanezca, para que la iglesia tenga para cubrir necesidades. De la misma manera que la iglesia de los filipenses se ocuparan del ministerio de Pablo, enviándole sus ofrendas y donativos. Aunque Pablo dice, mira, me gozo por vosotros. ¿Por qué? Pues porque es más bendición dar que recibir, ¿no? Me gozo de que hayáis recuperado esa iniciativa que tuvisteis siempre de bendecirme económicamente. Me gozo por vosotros. Pero creo que nosotros, eso nos deja una enseñanza y que tiene que ver con ser generosos, ser desprendidos, detectar las necesidades que pueda haber en la vida de los hermanos o en la iglesia, y si el Señor te lo permite hacer, poder aportar con alegría para que no haya necesidades en la iglesia.
Nuestra iglesia no se caracteriza porque hablemos de dinero, por ejemplo. Una de las cosas que quizás en ocasiones, hermanos, a mí me han dicho en nuestra congregación en Madrid, decía, oye, aquí casi nos enseña acerca del diezmo y las ofrendas. Entendemos que eso es una responsabilidad de cada creyente. Igual que tú tienes la responsabilidad de no mentir, y yo como pastor o la iglesia no va detrás tuyo a ver si tú mientes, ¿no? Tú tienes la responsabilidad de ser honesto en tu trabajo y nadie te envía desde la iglesia a alguien allí en tu iglesia para ver si tú te comportas honestamente. De la misma manera, entendemos que lo que tiene que ver con ser generosos, dadivosos y cumplir con nuestro compromiso delante del Señor de depositar nuestras ofrendas con alegría, ¿no? Y ser fiel en cuanto a la aportación de nuestros diezmos es responsabilidad del creyente delante del Señor. Así que he querido hacer referencia porque Pablo hace referencia a esto en esta carta, pero recordar, creo que es responsabilidad de cada creyente cumplir delante del Señor, y creo que también que es nuestra responsabilidad como creyentes ser generosos e identificarnos con las necesidades de otros. Dice Pablo, versículos 12 y 13, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo manifiesta su capacidad de contentamiento en abundancia o en escasez. Y lo termina con su famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a pedirle el favor a los músicos que vayan subiendo. Y aunque Pablo utiliza esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto de lo económico, pues está hablando de la economía. La verdad es que siempre nos ha venido bien para todo esta frase, ¿a que sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede parecer difícil llevar adelante la visión que el Señor nos da como iglesia en esta mañana, que hemos compartido, llevar adelante de forma práctica el cumplimiento del gran mandamiento y la gran comisión. Puede parecer algo difícil. Posiblemente si tú llevas mucho tiempo en la iglesia y has arrastrado durante años algún tipo de conflicto, descontento familiar con algunos hermanos, descontento con la iglesia, lo que sea, puede parecer difícil que ahora te enfoques en llevar a cabo el proyecto del 2024, estar perfectamente unidos. De todo cuanto hemos hablado a nivel práctico, a nivel personal, puede parecerte difícil establecer los principios que el Señor nos recuerda en esta mañana, que administremos nuestros pensamientos, que seamos generosos, que amemos a los hermanos. Todo cuanto hemos leído puede parecer quizás algo difícil, pero creo que nos viene muy bien la frase con la que Pablo cierra esta parte de su carta y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que si nos aferramos a su palabra, si permanecemos en Él y en sus palabras, lo podremos conseguir. Podremos avanzar como iglesia en el cumplimiento del gran mandamiento y la gran comisión. Podemos avanzar durante este 2024 en crecer en unidad. Y podemos, a nivel personal, crecer en el conocimiento de la palabra y aplicar los principios que el Señor nos enseña en ella. Todo cuanto hemos hablado, esta parte final del mensaje, es de aplicación personal. Ahora bien, llévatelo, recuérdalo durante la semana y empieza a aplicarlo. Empieza a orar. Te pido que ores por mi padre, por mis hermanos que están apartados del Señor. De lo que hemos hablado, ¿no? ¿Sabes qué va a pasar? Eso va a fortalecer la unidad entre nosotros. Porque cuando tú me veas, ya no me vas a ver como un hermano más, alguien que tú tienes en tu oración. Que cuando vengamos a la iglesia, de camino para acá, le podamos decir al Señor, Señor, quiero disfrutar de la comunión con mis hermanos. Quiero que se reproduzca en mí eso que hubo en el corazón de Pablo. Hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía, estad firmes en el Señor. Quiero eso para mis hermanos. Y entonces, sin darnos cuenta, sin gran esfuerzo, la unidad se va a empezar a desarrollar en nosotros. El compañerismo, algo que vamos a afianzar este año en nuestra iglesia. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos.